Bueno, Elisa, ¿cuál fue tu experiencia? Pues yo la experiencia que os puedo aportar es la de haber tenido un aborto en la clandestinidad durante la época del franquismo, que es uno de los graves riesgos que es volver al aborto en la clandestinidad que trae este anteproyecto nuevo. El contexto legal, pues era delito, no había ningún supuesto despenalizado, era delito sin más. Era una muralla, te encontrabas con una muralla de más que de silencio, de ignorancia, porque no se publicitaba si había sitios donde se practicaban abortos, ni médicos que lo pudieran hacer, ni nada. Entonces te encontrabas absolutamente aislado y un poco sin saber a quién recurrir. Era una muralla auténtica de silencio que luego, a pesar de que tú encontraras tu solución, pues también tenías de alguna forma que reproducir. En primer lugar, porque era un delito. Tú eras la primera que estabas en peligro si decías públicamente que abortabas, ¿no? Pero además ponías en peligro a los médicos, claro, que se enrollaban y te sacaban del tema. Y luego, desde el punto de vista social, pues también era, digamos, una muralla impenetrable porque no tenía nada que ver con ciertas cosas que hoy se entienden y se ven mejor, ¿no? En aquel momento el sexo solo se entendía para la pura y dura reproducción. Todo lo demás es que era pecado, es que la religión impregnaba toda la sociedad, ¿no? Que todavía queda mucha lacra, pero es que entonces tenía mucho poder. Y ese era el contexto social en que te encontrabas. Indudablemente no es fácil volver exactamente a lo mismo, pero en el momento en que yo entiendo que en el momento en que una ley como esta se entra en vigor, está funcionando un par de años y esto va calando en mentalidades, es que se vuelve atrás y mucha gente que hoy a lo mejor no está en contra, pues acaba entendiendo otra vez que somos unas delincuentes asesinas, las mujeres que se nos ocurre abortar. Efectivamente. ¿Verdad? ¿Tú no es? Mi caso, aunque pasaron un montón de años, en mi caso yo aborté en el 2001 con la conocida ley de supuestos, la del 85, y eso, aunque habían pasado bastantes años desde que Franco murió y descansó en paz, y aquí dejó más paz todavía, el percal era parecido en cuanto a que el aborto seguía estando penado, estaba tipificado en el Código Penal como un delito, exceptuando 3 supuestos. Yo entré en el de riesgo de enfermedad o de padecer algún nivel físico, a nivel físico o a nivel psicológico. Y por ahí pude entrar yo para poder abortar, que era lo que quería, ¿no? Porque padecimiento no tuve físico ninguno y padecimiento psicológico tampoco, pero quería abortar. Y ese derecho no existía, no se entendía tampoco en esos años que el aborto fuera un derecho fundamental, un derecho inalienable de la mujer. Entonces teníamos que escabullirnos por los huecos que entonces sí dejaban las leyes. Y a nivel social también creo que no había demasiadas diferencias, aunque quizá la religión había salido un poco más de las escuelas, un poco más, digo, no del todo, ¿no? Que todavía seguimos ahí con ese buen marrón encima. Pero un dato que me parece importante es que no conocía a ninguna mujer que hubiera abortado. Era algo que se seguía comentando, supongo, en la más estricta intimidad. Y ese me parece un dato interesante, o un termómetro interesante que mide cómo la sociedad del momento aceptaba el aborto, ¿no? O la decisión de la mujer de llevar a término un embarazo o no. Entonces creo que entre nuestras historias ya se ve bastante claro cómo las cosas cambian bastante despacio y nos queda bastante por cambiar todavía, ¿no? ¿Y tú? Pues yo aborté casi 10 años después de ti, con la ley llamada de plazos.
Es una ley que entró en vigor en julio de 2010 y que se puso en vigor de manera muy distinta dependiendo de la comunidad autónoma. Cuando yo aborté, que fue un par de meses después de que la ley entrara en vigor, la Comunidad de Madrid había puesto en marcha todo un entramado burocrático para que fuera prácticamente imposible que el aborto pudiera sufragarse mediante la seguridad social. Entonces, bueno, yo os quería contar un poco las cosas así más específicas, ¿no?, de mi caso. Y es que yo seguí el vía crucis habitual, ¿no?, que pasa por primero ir al médico de cabecera. La médico de cabecera que yo tenía en ese momento se negó a atenderme. Me emplazó a la trabajadora social del centro, no a otro médico, sino a la trabajadora social. Que es una cosa un poco grave, a mi modo de ver. Sí. Porque si estaba esta idea, yo vivo en el barrio de Chamberí, entonces supongo que la trabajadora social era la única, no sé cómo decirlo, la única que se entendía que tenía simpatías por la causa o algo así, ¿no? Y fue la trabajadora social la que me puso al día de cómo estaban las cosas para toda la Comunidad de Madrid. Entonces, los abortos se derivaban a clínicas privadas y de las clínicas privadas tenías que pues acudir a una oficina que se improvisó, que estaba en la calle Sagasta, donde 3 funcionarias, en ese momento en el que yo fui 2, porque una estaba de vacaciones, gestionaban todas las demandas de aborto de toda la Comunidad de Madrid, lo cual hacía que hubiera retrasos de 3 y 4 semanas. De manera que muchas mujeres pues decidían no esperar, evidentemente, ese tiempo y abortar por su cuenta. La privada. Bien currado por la Comunidad de Madrid. Sí. Luego se empezó así, luego se continuó con otras medidas, ¿no?, como ya más, como decirlo, menos sofisticadas, como dejar de pagar a las clínicas privadas, dejar de pagar facturas. O sea, que la ley de plazos, que en principio parecía una ley más favorable que la ley anterior, luego no se aplicó de la misma manera en todas las comunidades autónomas. Y aquí en Madrid se pusieron muchas trabas para que llegase a hacerse efectivo. Entonces, bueno, lo que hablábamos el otro día, ¿no?, que tú abortas siendo consciente de que no tienes derecho. Yo aborto siendo consciente de que lo tengo, pero entre mi derecho y yo media toda esta carrera de obstáculos. Sí, es que yo te lo digo, mi aborto fue más fácil y más sencillo que el tuyo, en la clandestinidad, pero vamos, yo no me encontré esas trabas una vez que lograbas localizar, que bueno, pues perteneciendo a esas organizaciones de izquierda y tal, pues tampoco fue tan difícil, pero al contrario, me sentí completamente apoyada a nivel moral, a nivel económico, me ayudó todo el mundo. El médico fue encantador y es que me estoy quedando, pero pálida, pero muerta, porque se supone que la ley más progresista que hemos tenido, porque formalmente lo es. Aunque y te encuentras, ¿no?, con esas trabas. Es que me dejas con los ojos a cuadros, de verdad, ¿eh? Lo es formalmente y no del todo, porque al convertirse en una ley de plazos sino de supuestos, esos supuestos que estaban despenalizados, o sea, que no eran delito, vuelven a ser delito. O sea, que en ese sentido hay un paso atrás, por ejemplo. Sí. Entonces, puedes abortar sin dar ninguna clase de explicación hasta la semana 14, pero a partir de ahí puedes acabar en la cárcel. Si no, no puedes acabar en la cárcel, es que no. Entonces, tú, el profesional que lo haga, es pues, que te quedas a cuadros, que hemos hecho en 30 y tantos años. Y cuidado, a mi forma de ver, aún así las leyes van por delante, o sea, de lo que la sociedad avanza, porque el aborto sigue siendo un tema que realmente es un tema callado. Es un tema que es muy difícil el encontrar mujeres que hablen tranquilamente
Porque a lo mejor entre nosotras, que bien nos conocemos, tenemos una ideología similar, pero esto no es parte de las conversaciones típicas de chicas, que hablamos con mucha soltura de cualquier cosa, de sexo, de no solemos tener... Pero el aborto sigue habiendo un tabú impresionante. Pero que resulta difícil que se pueda estar en contra cuando es muy difícil que no te toque en algún momento. O le toque a alguien que tengas muy próximo. Ya, pero estamos en que si no te lo dicen... O sea, aunque te toque muy próximo, si tu hermana no te dice que ha abortado o tu hija no te dice que ha abortado, porque... O tu madre no te lo dice, porque a mí me lo dijo mi madre, porque en mi casa somos ahí... Hay un ambiente bastante relajado, pero si no, o sea, le vas a preguntar a tu madre, oye mamá, ¿se ha abortado así sin venir a cuento? Pues es que necesitarías una confianza tremenda, que yo creo que actualmente no se tiene. Pero ni madre e hija, ni entre amigas, ni nada. Aparte, a veces no hace falta que te digan que de tal cosa no se puede hablar. Simplemente basta con que no se hable de ello. Ya está. No te están diciendo nada más, pero te lo están diciendo absolutamente todo. Si no se habla de este tema, pues, y en particular las mujeres llevamos una carga ahí que arrastramos desde Eva y más allá, ¿no? Relacionada con nuestro sexo y con nuestra manera de ser y de vivir. Hay un montón de mitos y de prejuicios alrededor de la mujer. Si no se puede saber que tienes la regla, ¿cómo se va a saber que vas a abortar? No sé cómo fue para vosotros, pero yo que solo se lo conté a 2 personas cuando aborté. Después empecé a contárselo a todo el mundo, pero cuando fui como capaz de pensar la cosa. Cuando pasó de ser una historia privada a algo que yo he tratado de elaborar un poco. ¿Qué ha pasado aquí? ¿En qué condiciones ha dado esto? ¿De qué manera me ha afectado? Entonces yo sí tenía ganas de que lo supiera todo el mundo. No sé. Justamente de volver habitual esta conversación, que es verdad que es que no es nada. Justo. Yo exactamente igual. En un primer término, cuando me quedo embarazada, para empezar, me alegro. Por un lado, por chocante que suene, porque me doy cuenta de que biológicamente tengo la capacidad de ser madre. Y eso me gusta, porque quiero ser madre. Y creo que es algo reflexionado, ¿no? Pero inmediatamente después me cabreo, porque tengo los conocimientos y la posibilidad de haber puesto los medios oportunos como para no quedarme embarazada. Entonces tenía pareja en aquel momento, pareja que iba para adelante, pareja de la que llamamos estable, ¿no? Y él no estaba de acuerdo, él quería que tuviéramos el hijo y yo no. Yo quería abortar porque me sentía muy joven y tal. No necesitamos contárselo a nadie más, o creíamos, o lo digo de esta forma y quizás sigo estando todavía un poco manchada, quizá me sentía avergonzada o quizá tenía miedo a que pudiera haber injerencias de otras personas que me llevara a tener que plantar cara y a desviar la atención de lo que yo quería hacer, ¿no? Pero bueno, el caso, que hubo una primera parte en la que vivimos el proceso de una manera íntima, privada. Yo solo quería tener tiempo para reflexionar tranquila y solo había una persona en el mundo a la que quería escuchar, que era él, y fin de la cuestión. Aborté y seguimos manteniéndolo en silencio hasta que en ese proceso, como tú dices, días después o semanas después, me encuentro en una conversación con amigas y amigos y se habla del aborto como si fuera algo ajeno y dije, no, yo he abortado porque quise que le pusieran rostro y cara a eso de lo que estaban hablando, así como algo abstracto, inmaterial. No, estamos hablando de una persona como yo, que soy vuestra amiga, a la que supuestamente respetáis, valoráis, a la que sentís como un ser sensible. He abortado y no tengo ningún problema en decirlo y además no tengo ningún sentimiento de culpa, etcétera, etcétera. Y esa fue como una parte de liberación y que quise compartir para intentar ayudar a otras mujeres que quizá no hubieran llevado el proceso de una manera tan estupenda, he de decir, como lo llevé yo. No lo digo desde ningún punto de qué lista soy, en absoluto, porque me lo tuve que currar para no arrastrar un sentimiento de culpa tan castrante, ¿no?
Pero eso sí, quise compartir, las cosas buenas hay que compartirlas y quise intentar hacer el bien a otras mujeres, precisamente porque yo no conocía a nadie que hubiera abortado. Yo no me podía basar en ninguna experiencia de otra mujer para que me hubiera servido a mí y haber tirado para adelante. Entonces sí quise que mi experiencia le pudiera servir a otras y romper prejuicios. Pues fijar lo que me puede servir a mí, ahora que yo no me he quedado embarazada nunca, por lo cual no he tenido nunca que abortar. Y veo este derecho amenazado y espero no tener que utilizarlo nunca, pero yo no entiendo el derecho al aborto como algo que te soluciona un problema, sino que es mi cuerpo y yo decido mi vida. Efectivamente. Entonces, de no conocer a nadie, a por lo menos conoceros a vosotras tres, de que habéis abortado, que me podéis contar vuestra experiencia, es que no hay ni punto de comparación. Pero bueno, que para mí hubo un antes y un después del aborto porque bueno, entre otras cosas porque o sea, fue tal la violencia, la llamada violencia estructural, ¿no? que se ejerce, es una cosa que se ejerce, en fin, es estructural, pero la ejercen ciertos sujetos, ¿no? Y cuando o sea, empieza, o en mi caso empezó por la pareja que yo tenía entonces, continuó con prácticamente cada funcionario con el que me fui tropezando en el camino. Después en la clínica, una clínica privada, que por muy amable que sea todo el mundo, pues en fin, es evidente porque existe como tal, ¿no? Es un lugar donde se hace dinero y eso es muy palpable y muy, no sé, y para mí que había llevado una vida hasta entonces de, no sé cómo decirlo, de nada consciente del género, como una especie de paraíso degenerado en el que no había exactamente hombres ni mujeres, ¿no? Sino, bueno, personas, en fin, a mí me costaba mucho concebirme de esa manera, en tanto mujer, de repente me cae, no sé cómo decirlo, o sea, el ataque más frontal que se puede hacer a este azar, ¿no? Que es el haber nacido con un aparato reproductor femenino, o sea, el ataque más frontal, ¿no? Y empezar a pensarme a mí misma de esa manera y sentir que venía de alguna parte, que esta experiencia estaba escrita en una experiencia de represión y de lucha de muchos años, que, bueno, volverme feminista, en resumidas cuentas, lo puedo decir así. Aquí el devenir feminista de alguien politizado siempre en otros aspectos, ¿no? Pero que no había encontrado en esta cosa identitaria tan resbaladiza, ¿no? Del ser mujer o de la condición femenina o de la condena muchas veces, un espacio de politización, no sé. Y a mí me trajo todo esto. Que a ti, pues, en fin, por lo que sea, no has tenido que pasar por un hospital para que sea así. Cosa que a mí me alegra mucho, no siempre me preocupa si hay que acceder a ciertos conocimientos o a cierta idea del mundo sufriendo. Y yo me alegro cuando eso pasa sin que haya que sufrir, la verdad. O, no sé. Yo la primera vez que empecé a pensar sobre el aborto fue cuando la primera vez que se me rompió un preservativo. Y la verdad es que una de las cosas que recuerdo era la presión, ¿no? De si realmente me quedo embarazada y tal, luego cómo se lo doy a mis padres. Así que lo que hice fue decirles, mira, se me ha roto un condón y ha pasado esto. Y yo lo tengo que contar ya, porque como lo tengo que contar diciendo que estoy embarazada, me da un catacross. Así que pues empecé a pensar, oye, si me quedé embarazada y tal. Y ahí acaban de aprobar la ley de plazos, pero aún no estaba en vigor. Pero bueno, ahí ya empecé a darle vueltas, pero o sea, tampoco de forma tan palpable, ¿no? En mi caso creo que lo que más me ha podido influir para pensar como pienso a día de hoy y tal, aparte de observar la indignación o con indignación el mal que se hace gente sobre gente, cómo se intenta dominar a las personas, ha sido el hecho de dedicarme a la educación social y observar, pues eso, justo eso, ¿no? Como... ¿Y no te pasó esta cosa de haberte concebido toda la vida en igualdad con otros? Y que gracias a esto, o sea, esa conciencia de la inferioridad impuesta, o sea,
de verdad, es que para mí fue algo tan simple, en principio, tan obvio como esto. O sea, por el azar de haber nacido mujer, o sea, estoy aquí siendo tratada como un ser inferior. Pero es muy extraño, porque yo era sensible a todas las desigualdades, si quieres, a las de raza, a las de clase, pero no a las de género. De verdad, o sea, era algo invisible a mis ojos, o raramente visible, no sé. Ahora me sorprende pensarlo, ¿no? Una vez que estoy tan no sé. Supongo que pues eso es indica un cambio de percepción tan enorme. Claro. Pero bueno, si hago el esfuerzo de recordar cómo eran para mí las cosas antes, es eso, la política jamás pasó para mí por ahí. Nunca. Supongo que eso habla de la gravedad, precisamente, ¿no? Del tema, de cómo está metido en el código genético, ¿no? Cómo nos lo han ido metiendo, ¿no? Claro, hay cosas que las mujeres no nos podemos ni plantear. Claro. Sí, bueno, fíjate que en mi caso, que a mí me lo recordaban mucho más o más claramente, más descaradamente, porque, por ejemplo, yo soy la mayor de mis hermanos, pero no fui la primera en ser mayor de edad. Porque yo no lo fui hasta los 21 y mis hermanos lo fueron a los 18. ¿Por qué? Porque era mujer, punto final. Yo no sabía eso. ¿Hubo un tiempo en el que había esa disparidad? Sí. ¿Las mujeres se hacían mayores de edad después? Sí, pero vamos hasta hasta que vino la democracia, pero cantidad de años y por ejemplo las mujeres, mi madre si hubiera querido trabajar le había tenido que dar permiso a mi padre por escrito, firmado. Pero la mayoría. No podías. Sí, pues yo ya te digo, mi hermano, joder, el siguiente, el enano, cabrón, acaba siendo mayor de edad antes que yo. Pero vamos, es que es el colmo y, o sea, te lo estaban recordando, ¿no? Continuamente. Aún así, coincido contigo, claro, nosotros en lo que estábamos metidos en aquel entonces era en la famosa lucha por las libertades, estábamos debajo de una dictadura y sinceramente el feminismo quedaba entre que no éramos demasiadas las mujeres que estábamos lógicamente en la política, y digo lógicamente porque claro, con la incultura en la universidad, si es que ya éramos pocas mujeres, de por sí éramos muy pocas, incluso en las carreras de letras, era una cosa. Y entonces no teníamos mucho peso en la política porque no estábamos demasiado organizadas, pero bueno, es que además yo he visto en hombres de lo más indiscutible de verdad su afán de justicia, de igualdad y tal, pero no entender el tema de la mujer, no sentirlo. Cosa, no es de extrañar, como dices, si no lo siento ni yo, que soy mujer, hasta que me pegan una sacudida, ¿no? Pues, y eso, vamos. A mí eso me pasando en 2014 con prácticamente todos los intelectuales de mi círculo. O sea, basta que traigas el feminismo a una conversación para que la conversación estalle, pero así. Háblese del aborto, háblese de la violencia de género, háblese de cualquier cuestión fundamental. Eso que en relación a lo que hablábamos de la minoría, la mayoría de edad, cuando se presentó el anteproyecto para la reforma de la ley del aborto, el último, fue lo primero que me vino a la cabeza. De otra vez, la mitad de la población de este país rebajada a la minoría de edad. Otra vez se sobreentiende que no somos capaces de decidir sobre nosotras mismas. Ni siquiera por nosotras mismas, sino sobre nosotras mismas. Sino que necesitamos el beneplácito de un juez, de un médico y de un padre, si somos menores de edad legalmente. No solo figurativamente, sino legalmente. Pero no, por esta idea tan bonita, ¿no?, que hay en la mayoría de edad, que tiene que ver con la autonomía, ¿no?, con el ser capaz de pensar por uno mismo, y bueno, pues la mitad de la población de un país, es que se dice pronto. Ya, pero es que es totalmente absurdo, porque si se supone que no tienes capacidad para decidir sobre tu vida, ¿cómo vas a criar un crío? O sea, porque te ayuda el gobierno y las asociaciones anti-elección. Son unas ayudas. Sí, pero lo que tenemos que poner sobre la mesa una y otra vez es que en relación a parir un niño o un bebé o abortar, no solo
están en juego los recursos, que también, y las condiciones materiales, sino que hay otras cosas, como el deseo, por ejemplo. Que es, o sea, no se trata únicamente de traer hijos al mundo porque te lo puedes permitir, sino porque realmente... Quieras. No sé, yo lo pensaba a raíz de nuestra última conversación, ¿no? Que realmente hay que despreciar mucho la vida tal y como creo que la entendemos en esta mesa, como para pensar que traer un niño al mundo es cualquier cosa. O sea, no sé, creo que muchas de las mujeres que deciden abortar por esta clase de razones lo deciden justamente porque tienen en alta estima la vida humana y no sé, o sea, a mí es que se me ocurren pocas cosas peores que traer al mundo a un niño no deseado, no querido, o sea, aunque luego pueda derivar en una relación madre-padre-hijos fabulosa, pero ese a priori, ¿no? Y yo me pregunto bajo qué argumento se puede obligar a una mujer a que traiga al mundo a un bebé que no desea. Así de que tenga dinero para hacerlo, de que no tenga dinero, de que tenga un trabajo, de que no lo tenga, de que lo quiera perder, de que no lo quiera perder, de que se sienta joven o mayor para tener hijos. No sé, que es todo el pobre argumentario de las asociaciones pro vida, ¿no? Siempre dicen, bueno... Yo creo que este gobierno y los fundamentalistas católicos que están detrás y delante de este gobierno y que son ellos mismos, realmente lo que quieren es recordarnos que somos ciudadanas de segunda y el interés es conculcar el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, precisamente. Entonces, o sea, por supuesto, los argumentos que exponen en la ley, en la reforma, como proteger el derecho a la vida del no nacido, como apoyar a las mujeres que no son madres por la violencia estructural, que decías tú antes, y que nombra y ensucia el propio Gallardón nombrando a la violencia estructural él como alguien que la padece, ¿no? Es un retorcido ese uso del término, ¿no? Sí. Violencia estructural. Sí, el uso del lenguaje sería otro gran tema, ¿no? Bueno, pues eso, yo creo que lo que pretenden con la ley es eso, recordarnos eso. Sois ciudadanas de segunda y, por supuesto, no. Como decía Irene, tenéis capacidad para ser madres y traer esclavos al mundo, ¿no? Para trabajar para las grandes multinacionales capitalistas y ponerle las copas en venidor a los alemanes, pero para decidir si queréis ser madres o no, no tenéis, hay que tutelaros, sois medio bobas, hay que tutelaros y hay que tutelarnos tanto según su criterio que incluso en la ley nos eximen de la responsabilidad de ir a prisión o recibir la pena que sea, porque como necesariamente es un drama absoluto el tema del aborto y quedamos traumatizadas de por vida, pues pobrecicas ellas, ¿no? Pobrecicas. Aunque hagan algo que es ilícito... Es que no tienen la culpa. No tienen la culpa. Al médico nos lo crujimos, eso sí. Al médico, al ginecólogo o al médico que facilite las pastillas o que practique el aborto quirúrgico, a ese nos lo crujimos, lo inhabilitamos o lo llevamos preso. Pero hombre, ellas, pobrecicas. Estaría bien hablar de esto, ya que has sacado el trauma, ¿no? O sea, desde cada una de nuestras experiencias, por ejemplo, la mía, ¿no? Hasta qué punto fue un alivio el poder abortar y hasta qué punto fue una tortura todo el proceso, ¿no? O sea, las condiciones en las que poder abortar se da. Yo recuerdo una escena, todo o sea, podría hacer una pequeña película, ¿no? De aquellos días en habitaciones, siempre habitaciones blancas, ¿no? La habitación blanca de la médico de familia que se negó a atenderme, la habitación blanca que era como el cuarto de las escobas del centro de salud, donde está la pobre trabajadora social, el último mono del lugar. Después las habitaciones blancas en la clínica privada, donde, por cierto, las dos fui como 3 veces allí, pero estuve 2 veces en la sala de espera y siempre rodeada de muchísimas mujeres. O sea, era como, pero estoy aquí con 20 mujeres más y esto pasará cada día, imagino yo. O sea, en fin, ¿no? O sea, 20 casos todos los días, por ejemplo, o 30 casos, o no sé. Pero hubo en una de estas habitaciones blancas cuando me pasaron, cuando llegó el momento de pagar por la intervención.
y la mujer que no sé si era enfermera o si era una empleada pues estaba yo ahí sentada con ella y ella tenía, nunca recuerdo cómo se llama este cacharro por el que pasan las tarjetas de crédito, pero bueno, tenía la cosa hacia adelante y yo hice un comentario así casi para mí, ¿no? De qué triste es todo esto, qué triste es todo esto. Y ella me dice, amable, ¿no? Pero si quieres puedes pensártelo, te puedes echar para atrás, yo todavía no. Y era como, no, o sea, no. La única alegría que hay en esto es que he tomado una decisión. O sea, es la única alegría y que entiendo que en algún momento se cumplirá esta decisión que he tomado. Pero todo lo demás, este escenario mismo, esto que está pasando entre tú y yo, me parece, ¿cómo no me va a parecer triste? O sea, que se medien las cosas así. Aquí yo con mi visa, no sé. Que esa es otra cosa, ¿no? Sobre esta dilatación burocrática que estableció así por decreto, como se hace siempre. El PP en la Comunidad de Madrid hacía que muchas mujeres se salieran del plazo para abortar químicamente y se salieran incluso del plazo de la propia ley, con 3 o 4 semanas de espera, que os podéis imaginar, ¿no? Engendrando un ser que no deseas, pero además saliéndote de los plazos. Entonces, yo pude abortar químicamente porque pagué, ni más ni menos. Por eso no pasé por un quirófano y por eso no me anestesiaron y por eso pude abortar en mi casa. Pero realmente son ellos con estas actitudes, estas políticas, estas tan meditadas y tan crueles, los que hacen difícil la decisión del aborto. En realidad, pues yo tampoco en mi caso, para mí fue ningún trauma el decir, pues tomas una decisión y no fue traumático en aquel momento hasta que das con el dónde, ¿no? Pues por la situación especial que había, pero lo único eran las condiciones que ellos creaban de clandestinidad o en tu caso directamente de entorpecer todo lo posible, dilatar, por supuesto intentar derivar a la privada para... Y eso es lo que es difícil en el aborto, eso es lo que es dramático. Yo, desde luego, mi experiencia, no sé la tuya, pero por lo que veo de la nuestra, no ha sido dramático más que eso, sinceramente. En mi caso tampoco hubo ningún drama, al contrario, también me sentí muy bien, que tú lo decías, por el hecho de haber sido capaz de tomar una decisión que había escuchado que era tan grave, ¿no? Que era algo que me iba a marcar para toda mi vida y yo me daba cuenta de que eso era algo... años te arrepentirás, efectivamente, ¿no? Sí, es que eso es uno de los mitos. Sola. Seas mayor. Y seas vieja y te hagas piscis, pero por favor. Sí. Pero... Pues es su idea de la vida. Ten un hijo para que te limpie la baba cuando tengas 60 tacos, joder. Si es que es magnífico esto de los Provida, de verdad. Ten cuidadores, Bueno, eso nos lo reserva más a las niñas, sinceramente. De eso tenemos que hablar también, de lo que implica de obligación a cuidar, ¿no? El que te obliguen a ser madre. ¿Quién está obligado a cuidar? Las mujeres. Está claro. Bueno, está contando ella su proceso de decisión. La hemos dejado... Y estaba diciendo, ¿no? que para mí no fue nada traumático. No recuerdo exactamente por dónde iba. Sí, ya sé por dónde. Justo, eso es. Sabía y ya me había coscado que aquella exageración de que nos va a marcar de por vida era algo que nos estaban obligando a pensar, ¿no? Era una estructura que nos querían meter o sí en la cabeza, y yo eso, recordando además historias de la Iglesia, ¿no? De la sierva del Señor y hágase en mí lo que tu voluntad quiera y tal, me producía un rechazo tremendo, y era lo que hacía justamente que me cuestionara, pero ¿serán así las cosas? ¿En realidad serán así? Y bueno, cuando se da la situación y me enfrento al hecho de tener que tomar una decisión, me doy cuenta de que hay algo muy importante, y es tener claro que quien sea, que esta estructura quiere hacerme pensar y sentir una determinada cosa para joderme la vida, y que contra eso me tengo que rebelar clarísimamente, porque eso va contra la decisión que yo quiero tomar. Entonces, no solo no me traumatiza, sino que me empodera un montón el hacerme consciente de que, ostras, siendo una tía jovencilla, medio hacer, sensiblona y tal,
resulta que tomo una decisión de estas características y rompo los prejuicios o rompo esa estructura de pensamiento y de sentimiento que supuestamente o sí es innegociable. Tienes que pensar y que sentir. Y eso me dio un buen rollo increíble, increíble. Y me dio mucha fuerza y me sentí, por supuesto, unida a las mujeres del mundo que se encuentran en esta situación también, ¿no? Y en la clínica, igual, comparto al 100% esa sensación de esto es todo de plástico, macho. La gente que me está atendiendo es de plástico. Aquí la tarjeta de crédito. Es lo que Sí. tienes que ir por delante, ¿no? Todo es de plástico, está muy limpito, muy ordenadito y tal, pero qué frialdad, qué horror. Algo que sí me marcó, y es una cuenta que tengo pendiente, bueno, me marcó, no sé si me marcó, sí, seguramente sí, porque no lo he olvidado y me jode bastante no haber sido capaz de dar una respuesta mejor. Fue que cuando estaba tumbada yo aborté no químicamente, sino en el quirófano. O sea, me hicieron un legrado, vaya. Cuando estaba tumbada con el médico y la enfermera y cuando sentí que me metían por la vagina algo frío, di un respingo e hice algo así como... Y la enfermera, medio sonriendo, dijo, bueno, es que eso te lo tenías que haber pensado antes. Y yo me quedé, digo, arrea, miré al médico a ver si él tenía algo que decir del comentario de su compa y no tuvo nada que decir. Y yo cerré los ojos y pensé, bueno, concéntrate en lo que te está pasando ahora mismo y ya abordarás esta cuestión. Pero lastimosamente yo salía con ganas de irme a mi casa, descansar y punto, ¿no? Porque tienes hemorragias... un tiempo después y tal. Pero sinceramente, cuando quieras quedamos y vamos y la curramos. Es que Ya te lo quiero digo en hacerlo. serio. O sea, no sé dónde Vamos a ver, estará. es que me parece, de verdad. Yo no pero quiero nos parece amargarle, no increíble. quiero arruinarle la vida a esa mujer, pero sí quiero decirle pero pincharle que las ruedas del eso coche. Es ser mala persona. hace Es daño, ser mala un daño persona. innecesario. Es completamente innecesario decirle algo a un ser vulnerable, porque sin duda yo era la vulnerable en ese momento. No me digas, solo pensar en la postura. Efectivamente. La postura que te haga más vulnerable. Total. Madre de la madre. Total. Es que da miedo pensarlo. El contraste entre... Bueno, es que, no sé, imagino que podría funcionar de otra manera, ¿no? Pero entre... Bueno, es una especie de fábrica, si queréis, o un lugar donde se aborta en serie. Entonces, a ti te dijo eso esa enfermera, a mí la recepcionista de la clínica en la que aborté, que me recomendó abortar en el quirófano, porque se supone que no notas nada. No sé si en 9 años la cosa ha llegado al punto de que no notas absolutamente nada. Cuando yo volví al día siguiente, después de abortar en casa, bastante mal, claro, porque es doloroso, me dijo, ¿ves? Ya te lo decía yo, ¿eh? ¡Idiota! Haber elegido muerte. Haber elegido muerte, justamente, haber elegido muerte. Era como, pero vale, que yo entiendo que esto... O sea, que ves cada día a 30 mujeres que van a abortar, sí lo entiendo, pero hazte cargo de que para mí es tan singular esta experiencia, tan singular. No sé, que no puedo estar en tu mismo tono, no puedo estar en tu humor casi cínico, no sé. ¿Y tu experiencia? ¿Dónde abortaste, Elisa? Pues yo en una clínica, en una consulta particular de un médico. ¿Pero aquí en España o fuera? Sí, aquí. Y nada, muy bien, porque bueno, estaba la enfermera, era un semiquirófano, era un médico progresista, Claro. ¿sabes? El que se la jugaba. El que se la jugaba, no era... Afortunadamente no tropecé con el solo dinero, porque que también, luego como dices, una vez que abortas, es como cuando te compras un coche de una marca y no habías visto, o se lo compra tu hermano y no lo habías visto en la vida y de pronto sales a la calle y son todos, y pues yo que mal miraba, pues igual, abortas y empieza a aparecer casos incluso y bueno, pues hubo gente que tuvo muchísimos más problemas porque la ventaja, claro, estabas en una organización de izquierdas con gente de izquierdas, una mujer normal. Es que a lo que podía acudir, imagínate, encima, no a lo mejor en un Madrid, que podía haber más cosas, en un pueblo pequeño, lo mío fue en Madrid,
Pues claro, es que luego esos casos tan dramáticos de las agujas de hacer punto y del perejil y que se medio envenenaban, ¿no? Las cifras de mujeres que mueren al año en el mundo por abortos que se hacen en una mesa de cocina son la hostia, ¿no? Son una absoluta barbaridad y el gobierno protegiendo la vida, por lo visto. Entonces, sí, para eso son prohibidas. Hay como dos cosas, ¿no? Porque de un lado nos han robado el saber, o sea, no sabemos practicarnos abortos las unas a las otras con seguridad, que es algo que podríamos aprender a hacer. Ni siquiera sabemos nada de la maternidad. Pero no sabemos, esto está en manos de expertos, ¿no? Y es un proceso que se medicaliza, etcétera. Eso yo no sé cuánta química me metí para abortar, pero en fin, ni lo quería saber. No tenemos esa autonomía, pero tampoco podemos ponernos en manos del Estado para abortar en condiciones. Entonces... Sí, todas las puertas cerradas. Yo aborté en el único momento de mi vida que he tenido dinero, eso no ha vuelto a pasar, o sea, que fue una casualidad enorme, o sea, que aborto, pasa 2 años después y no tengo con qué pagarlo, en las mismas circunstancias, con esto que os decía del dilatar el proceso burocráticamente. Entonces, pues hubiera sido, supongo, de esas mujeres que estuvieron en sus casas mirando cómo les crecía la barriga hasta que llegaba la cita. Dramático, es que es dramático, es que es cruel hasta decir basta. Es que eso sí que provoca eso es un trauma. Un trauma. Bueno, a lo mejor es que quieren ahorrar y es una forma de que de la ansiedad abortemos espontáneamente y ahorrarse, porque vamos, de verdad que es que no se me ocurre qué puede haber en esas cabezas, de verdad, qué maldad, qué crueldad. Hablábamos antes de desprecio al ser humano y desprecio en particular a las mujeres, ¿no? Que lo has dicho tú muchas veces. Pues mira, yo... El sentimiento de culpa, ¿cómo lo manejamos? Si quieres que te sea sincera, el único sentimiento de culpa real que experimenté fue, pero tú eres gilipollas, ¿cómo te quedas embarazada? De verdad, o sea, por abortar, sinceramente, no experimenté ningún... Quizá porque era una cosa que ya tenía meditada de antemano, no me cogió de sorpresa, sabía lo que iba a hacer porque lo había discutido más jovencilla, pero a pesar de que claro, luego llega la decisión y es cuando de verdad te enfrentas. Pero vamos, yo en la medida que no considero que sea una persona, un embrión, pues sinceramente es que no... Es que tengo sentimiento, no lo experimenté, lo que sí experimenté es pero ¿cómo has llegado a esto, tía? Pero ¿cómo te has quedado embarazada si sabías perfectamente? Y bueno, pues las cosas que pasan. Y eso sí, pero cuidado que lo estoy diciendo en broma, pero también nos culpabilizamos por eso, cuando a lo mejor es... Y tendemos a culpabilizarnos nosotras. No es una cosa de dos, idiota, porque en general, claro, tú también, ¿no? O sea, ¿cómo se viste en la batalla del condón? ¿Cómo se viste? ¿Cómo por ejemplo? Idiota. O sea, idiota. O sea, claro. En fin, ¿Cómo te autoengañaste y tal? Por no saber decir no, me va a pasar a mí por una vez. Toma ya, zasca. Y sí que eso es así. Hay algo bueno también, creo, en ese sentido que me trajo a abortar, y es que creo que había entonces por mi parte un cierto desprecio del cuerpo, ¿no? O como una vida de superhéroe, así, de quien puede no dormir, de quien puede no, de quien puede... Y a quien, por supuesto, no le pasa lo que le pasa a todo el mundo, que es quedarse embarazada, ¿no? Esto sí que es idiota, esto realmente sí que es idiota. Lo otro quizás no tanto, pero esto sí que es realmente idiota, ¿no? Empezar a tener cuidado y empezar a... No sé, ahí sí que hubo una cierta cura de humildad, ¿no? Porque creo que esta cosa tan de la juventud, ¿no? Así de invencibles. No hay conciencia absoluta de nuestras limitaciones. Hombre, no sé. O sea, en ambos casos, y bueno, en el mío también, el sentimiento de culpa, de alguna manera lo tuvimos por habernos quedado embarazada cuando las tres éramos conscientes de que se podían poner medios
para prevenir un embarazo, ¿no? Pero después, una vez abortamos, lo teníamos tan claro, no tuvimos sentimiento de culpa, ¿no? Es que me parece maravilloso escucharlo. Yo realmente no. Suena a música celestial, porque como la historia que nos venden es que vamos a tener un trauma terrible del que no nos vamos a poder levantar, y luego las crías adolescentes, lo he vivido con alumnas, se plantean si abortar o no en base a ese sufrimiento que creen que van a tener, me parece maravilloso compartir con vosotras que ese sentimiento de culpa no existe cuando lo tienes súper claro, ¿no? Y cuando te concedes a ti misma el derecho que otros no te están concediendo. Para mí eso es muy claro, que si tú ya te has concedido el derecho, ya no hay nada que te frene. Es decir, que por muchas trabas que pongas, pues la que lo ha decidido ya. Entonces, las trabas simplemente hará que pase peor, que sea en peores condiciones, que sea realmente un trauma burocrático, un trauma social, eso de cómo te trata la gente, ¿no? De cómo no se lo puedes contar a la gente, pero no un trauma personal contigo mismo. No eres una asesina, ¿no? No. Y además que no siempre pasa porque no hayas puesto los medios, es que puede pasar aunque pongas los medios, y eso hay que tenerlo en cuenta. Nada es infalible y nadie es infalible. No obstante, yo creo que hay mujeres, y hablo de casos que conozco, claro, creo que de partida dicen que se les ha roto el condón, pero sencillamente no han usado ningún método para prevenir infecciones de transmisión sexual ni para evitar quedarse embarazadas, porque esa batalla la han perdido. No han sido capaces de decirle al caballero, tío, que si no te pones el condón no tenemos relaciones sexuales. Porque parece que la prevención está en nosotras. En general, pues da la sensación de que los hombres, tienen que disfrutar y tan ricamente, ¿no? Y poco más. Y si alguien tiene que poner medios, cortar una situación y tal, tiene que ser ella la que con un hilo de voz diga tengo condones. Qué gráfico, tía. Es que esa situación es jodida. Es jodida, es complicada. Y creo que es más fácil decir, hostia, es que usé condón y se me jodió, a decir, es que me siento una pringada que no he sido capaz de decirle al chorbo con el que me acosté o a mi pareja, no he sido capaz de decirle, no, tío, ponte el condón, joder. ¿No? O si y no, si alguien se toma la píldora, cosa. es ella. No, claro, por supuesto, si no hay penetración, eso no es tener una relación sexual, ¿no? Pero es que la educación sexual, supongo que para vosotras sería nula. Pues... Sobre todo para Elisa. ¿La educa qué? No existía. El sexo era completamente tabú, era un tema que no se hablaba en los ámbitos normales de la familia, y más valía que no te hablaran, porque cuando te hablaba alguien era el típico cura casposo o monja ignorante, pobrecilla, quiero decirte, que te contaba ahí unas cosas que no había Dios que entendiera, o sea que era tan duro que es que casi agradecías que no te hablaran de sexo. Sí, porque iban a culpabilizarte en cualquier caso, ¿no? La idea imperante era, pues la mujer tiene la obligación de acceder al sexo, pues porque es un derecho del marido, ella no está más que para satisfacerle. O sea, era esa idea, pero palpable en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Completamente. ¿Y tú, no? En mi caso, algo más, supongo que Elisa, en el instituto dieron un taller de educación afectivo-sexual, de educación sexual, lo de la parte afectiva, perdón, lo digo porque lo tengo en el tarro, pero no, era taller de prevención, de hecho, de enfermedades en aquel momento de transmisión sexual, que me parece importante, ¿no? Pero se dejaba de lado, y creo que se sigue dejando, o no se aborda con la importancia que tiene, que creo que es lo que nos llevaría a empoderarnos, a saber lo que queremos, a poder decidir, a saber decir no y tal, o qué nos gusta y demás. Eso se dejaba de lado por completo. Entonces, pues se limitaba a llevar un pene y a enseñarnos cómo se ponía un condón y poco más, ¿no? En realidad. Y pues allí a pasar la vergüenza como buenamente podíamos, porque era una cosa de la que no se había hablado jamás, ¿no? En un entorno formal, como podía ser un centro educativo, ¿no?
Y en casa, bueno, pues las pelis de rombos, pues las veía algunas, recuerdo ver 9 semanas y media desde una rendija detrás de la puerta. Y no, mis padres no, desafortunadamente no han sabido cómo transmitirme que el sexo es algo completamente natural y que podía practicarlo y que además podía sentirme bien y que si gozaba podía seguir sintiéndome bien. Todas estas cosas las he echado mucho en falta cuando yo he tenido mis relaciones sexuales o mis relaciones sentimentales, mucho en falta, porque creo que cuando realmente se quedan grabadas en tu cerebro es cuando nos las enseñan de más crías. Luego de mayores pues ahí lo llevamos intentando poner algún parchecete, ¿no? Pero es mucho más complicado sentirte libre. En relación a uno de los discursos que imperan, todo este batallón discursivo que ha traído la nueva ley, que yo podría hablar de mi aborto como justamente del pasar de la irresponsabilidad a la responsabilidad. O sea, pasar de la irresponsabilidad, de no haber sido más firme a la hora de mantener relaciones sexuales, a la responsabilidad de decidir no traer un bebé al mundo. Creo que a eso se le puede llamar responsabilidad. Efectivamente. Sí, que la cuestión de las representaciones no afecta solamente al sexo, sino algo como al aborto, ¿no? También hay una imagen o un discurso muy trabado sobre qué pasa con el aborto. O sea que... ¿Cuántos abortos se practican al año en este país? Unos 100.000, por ahí. ¿Tantos? Sí, estuvimos mirando los datos. Sí. Ay, di ayer justo una estadística mucho más baja que eso. 100.000 al año. Sí, más o menos. La mayoría en el 2012 me parece entre mujeres de entre 24 y 29. Pero es una experiencia común hasta la náusea, o sea, de verdad, es que esto le pasa a todo el mundo. O sea, pero prácticamente, o sea, es que Esto le pasa a todo el mundo. Por eso, ¿qué te extraña lo poco? Claro, que tú vas a un bar tranquilamente y oyes a 40.000 despotricando de economía, de no sé qué, de tal, pero joder, es que nadie despotrica de la ley del aborto, es que hay un velo de silencio, un manto de silencio en esto, una hipocresía redomada. Que se pudieran hacer como estamos haciendo ya aquí, públicas estas experiencias, ¿no? Claro. Que no solo la experiencia, lo que decía al principio, ¿no? Sino lo que uno ha pensado sobre la experiencia, que es creo que lo que se puede transmitir. No tanto el testimonio, sino a partir de esto, bueno, o sea, desde algo tan fuerte como cambiar completamente de óptica, ¿no? De llegar a ver el mundo de un modo distinto, o verse una en el mundo de un modo distinto. Eso, cosas como, vale, yo me despisté manteniendo una relación sexual, pero no me despisté nada a la hora de decidir si quería seguir, justamente porque tengo una alta estima a la vida, tal y como en fin. No sé, lo que decíamos antes, ¿no? Un bebé no es cualquier cosa, un niño no es cualquier cosa, es una relación de por vida. Quiero decir que ni siquiera eso, ni siquiera estamos hablando únicamente de un ser humano, sino que un ser humano que existe en relación a ti y viceversa, en fin, que va a condicionar tu vida y que tú vas a condicionar la suya. Entonces, si no querías traerlo al mundo, como decías tú antes, y alguien te obliga, aparte de que es terriblemente violento, que te obliguen a tener un hijo si no quieres... Te obliga un gestor, o sea, ni siquiera te obliga tu padre, te obliga un gestor. O sea, es que... Inaudito. Sí, lo que no consienta mi padre, encima se lo tengo que aguantar ahora un mediador de estos de las narices pues que se inventan. Venga, hombre. Lo que decíamos antes, ¿no? Que yo creo, tengo la sensación por la experiencia compartida de que nos hubiéramos sentido mejor si el asunto hubiera estado menos medicalizado, y esta ley lo lleva hacia ahí, ¿no? Hacia tratar, como por desgracia se tratan los partos, ¿no? Como si fuesen enfermedades, y con el aborto igual. Pero abortar no es estar enferma. Una mujer embarazada no está enferma, una mujer que decide abortar no está enferma. Una mujer que toma decisiones por sí misma no está enferma. Y que la única vía, tal y como se ha presentado el nuevo proyecto de ley, sea fingirte loca, o no sé muy bien, para... Es impresionante.
siempre O vulnerable, ay, de nuevo, pobrecita, claro, es que no puede con la carga de, ay, pobreña. ¿No? Ahí sí, si me vuelvo tonta, sí puedo abortar porque tú me proteges, oh, gracias. Si tomo decisiones por mí misma, no, aunque sea para hacer lo mismo, eso no cuela. El derecho a decidir es lo que no les gusta a esta gente. Nuestro derecho a decidir Eso es lo que no les gusta. Y es lo que no queremos que toquen, ni les vamos a dejar. Oye, y pensando en un panorama diferente, ¿no? Si pudiéramos soñar, y de hecho soñamos incluso, ¿no? ¿Qué situación nos gustaría encontrarnos? Bueno, yo creo que lo primero en relación a sería esto? plantearnos qué es la maternidad, ¿no? O sea, primero, hay mujeres que no quieren ser madres y ¿cómo que la realización de una mujer pasa por ser madre? Maravilloso, claro que no. O sea, ya estás, o sea, aparte de a las que son fértiles, ya las estás obligando a ser madres, las que no son fértiles, las estás denigrando, diciéndoles que no se van a realizar en su vida por ninguna otra vía. O sea, ¿qué me estás contando? Que no valen para nada. Que no valen Es para nada, impresionante, que son un claro. fracaso Son un de fracaso la biológico naturaleza. de la naturaleza, exacto. ¿Y en qué tipo de sociedad queremos vivir, no? ¿Qué modelo de familia queremos tener? Claro, porque también aunque tengas mucha suerte y tengas una pareja encantadora y un padre dedicadísimo, pero realmente creemos una sociedad tan atomizada en que los hijos solo sean responsabilidad de los padres. ¿Qué papel tiene que jugar la comunidad? ¿Qué papel tiene? Porque realmente aún así es posible que te obliguen a hipotecar demasiadas cosas, a pesar de todo, ¿no? En este país es prácticamente imposible ser madre. Y en cualquier estado capitalista donde estás obligado a criar en soledad con tu pareja, quien tenga la gracia y la desgracia de tener un trabajo asalariado, sometido a jornadas imposibles, sin permisos de paternidad equiparados a los de maternidad, en ambos casos siempre exiguos, o sea, pues sí, la verdad es que muchas ganas de criar no dan, sabiendo, Claro. porque no vas a poder hacerlo. O sea, los ejemplos que yo conozco de crianza, de ensueño, son excepciones de personas que han hecho ahí malabarismos con la vida, con el dinero, para conseguir estar, pues, los 2 primeros años, por ejemplo, pues con la criatura, y luego continuar, ¿no? Y todas las ya experimentaciones de educación, en fin, todo eso, ¿no? Pero ¿quién puede, en realidad, quién puede hacer algo así? O sea, son casos muy, muy contados. Por parte de este gobierno, que es el que apuesta por la familia, que protege la vida y tal, la realidad de ese apoyo a la mujer y a la familia y a la nueva vida son 16 semanas, creo, ¿no? 16 semanas de baja maternal en países como Cualquiera que haya Dinamarca. tenido un bebé cerca, Claro. es que no es nada, Nada. 16 semanas. En países como Dinamarca creo que son 46 semanas o 50 semanas de baja maternal lo que tienes. Eso es otro cantar. O sea, desde luego no tengo por qué ser madre. Pero si me decido a ser madre, qué guay. Ser madre no termina en llevar un hijo dentro. Quiero criarlo. Claro, os preguntaba antes. ¿Qué panorama es con el que soñaríamos, ¿no? Si pudiéramos elegir? Pienso que Fíjate, yo es uno de soñaría los... con muchas conversaciones como estas, pero con capacidad legislativa. O sea, que esta conversación que estamos teniendo tuviera capacidad legislativa. O sea, que Fuera vinculante. Exactamente. Se extendiera a porque- más mujeres, porque diéramos sí, la porque opinión. no me parece otra manera de legislar en relación al aborto que replicando esta misma conversación por todo lo que dure este país y que eso tenga, o sea, que tenga capacidad, poder, exactamente. No sé, ¿de qué otra manera vamos a hacer una ley de eso? Que se reconozca de una vez por todas.